Sí, bueno, tenemos en esta nueva composición ministerial gente que nunca antes ha sido ministro. Tú muy bien lo decías, han sido y han detentado ciertos cargos en la burocracia, en la anterior administración, anteriores administraciones, pero ninguno de ellos ha sido ministro antes, ¿no? En segundo lugar, también analizar que este va a ser un gabinete de transición hasta el 22 de enero. Recuerden ustedes que cada 22 de enero, día de celebración del Estado plurinacional, siempre se designan a los ministros y ministras para que pues realicen una gestión de 22 de enero de un año hasta el 22 de enero del próximo año. Se ha caracterizado por eso la administración del movimiento al socialismo, y esta designación de estos ministros viene a pues resolver un tanto los problemas que se venían arrastrando de la anterior administración de Yanine Áñez para allanar el camino un poco, volverlo más llano para el 22 de enero, y seguramente las autoridades y la gente que ha sido nombrada, que ya son los flamantes ministros, de realizar un buen trabajo, serán ratificados el 22 de enero. Hacías referencia tú al Ministerio de Comunicación. Yanine Áñez cerró el Ministerio de Comunicación y lo volvió por decreto supremo una simple dependencia, una dirección dependiente del Ministerio de la Presidencia. Seguramente este nuevo gobierno restituirá nuevamente vía decreto supremo el Ministerio de Comunicación, por lo que esta designación de la máxima autoridad de esta cartera de Estado queda todavía pendiente, como también habían dicho que iban a restituir el Ministerio de Culturas, ¿no? Entonces, todavía estará el pendiente de ello, y las organizaciones sociales que tienen ciertas divergencias, ciertas discrepancias, deben entender también que este no va a ser un gabinete definitivo, ¿no? Que, como les decía hace un momento, su primera prueba, examen, casi final, va a ser el 22 de enero, y ahí se determinará si van a continuar o no. Es un gabinete de emergencia, se diría, un gabinete donde tiene que reactivar la economía, en este caso, lo que usted va mencionando. Un gabinete de transición hasta el 22 de enero, pero también un gabinete que va a tener múltiples tareas, fundamentalmente en el marco de las promesas electorales que ha desarrollado el movimiento al socialismo, las promesas electorales que ha desarrollado Luis Arce, en función fundamentalmente al bolsillo de los bolivianos, a la economía, ¿no? La posesión, el discurso de posesión, Luis Arce Catacora decía que se había recibido un país, se está recibiendo un país de la administración de Yanine Áñez con la economía destrozada, la economía devastada y un país endeudado. Ante ello, se tienen que plantear soluciones inmediatas para reactivar la economía, dinamizar la economía a partir de los actores públicos estratégicos, que va a ser fundamental, retomar el modelo económico sociocomunitario productivo de Luis Arce, además un modelo propio que ha sido galardonado ampliamente por diversos organismos internacionales, y pues se tiene que reactivar fundamentalmente también las relaciones diplomáticas en un mundo multipolar, no así supeditadas a los intereses y designios de una potencia en decadencia como es la del norte, la norteamericana, ¿no? Estados Unidos específicamente. Entonces, creo que esas dos tareas van a ser pendientes, y por supuesto que ya han demostrado pasos en torno a ello. La retoma de la embajada venezolana el día de ayer fue una muestra de ello, y por supuesto la designación de este gabinete con perfiles técnicos altamente competentes, combinado con perfiles de los sectores sociales y dirigentes sindicales, también refleja que pues es prioritario la economía y las relaciones internacionales, ¿no? Tiempo. Gabriel, ¿cómo ve a Luis Arce Catacora ahora como presidente? Bueno, Luis Arce Catacora va a enfocar todos sus esfuerzos en función a lo económico, como lo dijimos en algún momento. Les respaldan sus credenciales. Hablo de la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, que las anteriores gestiones y administraciones del movimiento al socialismo ya han dicho, y con datos además, no solamente menciones, sino con datos duros, de que la economía boliviana era una de las mejores economías de la región y la primera economía en crecimiento con relación a su Producto Interno Bruto, con relación a todos los países latinoamericanos. Ante ello, creo que le acompañan a Luis Arce las credenciales de esta buena administración económica, que no lo dice el movimiento al socialismo, o no se dice desde el movimiento al socialismo, sino lo dicen la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la ONU, todos los organismos internacionales especializados en economía.
va a ser clave que esos conocimientos se retomen y se haga un pequeño mini gabinete económico de emergencia que por supuesto va a estar a la cabeza de un presidente que además es economista. Así que pues clave entender que el MAS está planteando esa resolución del conflicto económico en el país, que creo que es lo que nos ha tenido preocupados a todos los bolivianos a partir de la crisis de la pandemia, a partir de la crisis política, de la crisis social de este noviembre del año pasado. Así que pues con mucha esperanza, viendo que la cabeza de este pequeño mini gabinete económico de emergencia va a ser precisamente el señor Luis Arce, presidente economista. Doctor Gabriel Villalba, ¿cuál es su percepción del retorno de Evo Morales? Y también hablamos del ex vicepresidente Linera acá en Bolivia. Bueno, Evo Morales es el líder histórico del movimiento al socialismo. Eso se reconoce desde el propio MAS y desde la oposición al movimiento al socialismo. Un líder emblemático a nivel regional y a nivel mundial. Ante ello, por supuesto que, como todo boliviano, tiene el derecho de volver a su país y si tiene procesos pendientes, pues también tomar defensa y asumir defensa y resolver sus conflictos jurídicos si es que todavía los tuviera. Ante ello creo que Evo Morales va a ser un enclave importante dentro del movimiento al socialismo porque recordemos que también él ha sido jefe de la campaña internacional del movimiento al socialismo, sigue siendo jefe de campaña del MAS, ¿no? Entonces, por supuesto que su opinión es sumamente importante, por supuesto que su opinión es sumamente influyente y además está respaldado por todos los sectores sociales que lo han acompañado hasta sus últimos días de gobierno el año pasado, noviembre del 2019. Creo que es sumamente importante que esté aquí para resolver esos conflictos, como te decía, sociales, jurídicos dentro del propio MAS y también estas, entre comillas, fracturas dentro de un bloque muy diverso y plural como el movimiento al socialismo, ¿no? Por supuesto que todos quisieran ser ministros, por supuesto que todos quisieran ser viceministros, pero también tenemos que saber y se tiene que saber combinar, creo yo, en la administración pública el ámbito de lo orgánico, como llama el movimiento al socialismo, con lo técnico profesional, porque estaban muy divorciadas estos dos ámbitos, ¿no? O se tenía dirigentes que eran muy capos en su parte orgánica dirigencial, pero que en la administración pública se perdían, o tenías al revés, gente muy profesional, muy técnica, hasta tecnócrata, que no entendía los conflictos sociales devenidos pues de todo el andamiaje social propiamente dicho. Entonces, tiene que haber, creo yo, esa combinación entre lo orgánico y lo profesional técnico, y Evo Morales se ha caracterizado todo este último tiempo por precisamente tratar de inculcar y formar eso, ¿no? Dijo, yo estoy formando nuevos líderes, nuevos liderazgos, gente joven, gente profesional, que también esté comprometida con su patria, y creo que ese va a ser su rol. El rol fundamental de Evo va a ser eso, ¿no? Nuevamente bajar a las bases y tratar de formar esos líderes que en 14 años no han podido demostrar su capacidad, digamos, en la administración pública o en el andamiaje estatal. Creo que ese va a ser su rol. Que Evo Morales pueda introducir con algunas ideas y tal vez con algunas decisiones. No, por supuesto que no. Las decisiones las va a tomar única y exclusivamente el presidente electo, por eso ha sido electo, el presidente Luis Arce Catacora. Pero por supuesto que Evo Morales también va a formar parte de la parte orgánica dirigencial que actualmente, y lo ha dicho el propio Luis Arce, el propio David Choquehuanca, también forma parte de las decisiones gubernamentales, ¿no? El movimiento al socialismo no se ha caracterizado, a diferencia de los otros partidos, de resolver sus conflictos en una mesa redonda entre amigos y ahí resolver quién va a ser ministro, quién va a ser viceministro, designar autoridades y demás, sino que su propio tejido social y su propia composición horizontal pues ha generado, por ejemplo, el pacto de unidad, ha generado las organizaciones sociales que el último tiempo han desarrollado la campaña política del MAS, más allá de la noción de partido político como tal y de forma vertical, si se quiere. Entonces, por supuesto que las decisiones que va a tomar el presidente electo Luis Arce, ya presidente propiamente dicho, el presidente Luis Arce, van a ser pues también debatidas
con diversos sectores sociales, y uno de esos sectores sociales, o una cabeza de esos sectores sociales, va a seguir siendo Evo Morales, por todo el cariño, respeto, admiración y los cargos que sigue teniendo dentro de las organizaciones sociales y dentro del propio MAS, Evo Morales, ¿no? Eso no significa que Evo Morales va a digitar absolutamente todo y va a manejar las decisiones gubernamentales presidenciales, eso hay que tenerlo muy claro, pero por supuesto, para esta clase de decisiones, no las van a decidir una o dos personas, ¿no? Sino va a ser un tanto más horizontal y un tanto más participativo y democrático, como también ha demandado la gente el propio día de ayer, ¿no? Con la designación de los ministros y demás, sin entender todavía esta lógica que te estaba diciendo de que este solamente va a ser un gabinete, digamos, corto hasta el 22 de enero, y si hacen una buena tarea, pues serán ratificados en esa fecha emblemática que es clave y que además es histórica de posesión de ministros. Siempre se ha manejado que 22 de enero es la designación de los ministros hasta el 22 de enero del próximo año. Eso creo que muchos se han olvidado y han salido a las calles, entre comillas, a protestar, pero por supuesto que están en todo su derecho y hay que también darles la oportunidad a este nuevo gabinete de que demuestren la capacidad que tienen, ¿no? Gabriel, agradecido por su tiempo y queremos aprovechar, por favor, su opinión acerca del accionar de diferentes simpatizantes del movimiento al socialismo. Esto, quienes se han apersonado a los diferentes ministerios en la Casa Grande, usted ha ido viendo ya en las redes sociales y en medios colegas. Bueno, es fundamental reprochar ambas acciones, ¿no? Me voy a referir en primer término lo de los ministerios. Creo que desde el movimiento al socialismo se criticaba que Jeanine Áñez y toda su gente ingrese a la institucionalidad pública con prepotencia, con amenazas, con listas, con persecución política, con invento de procesos judiciales. Y eso mismo están haciendo algunos pequeños grupos del movimiento al socialismo, totalmente reprochable. No se puede criticar lo que hacía el anterior gobierno, pero al día siguiente, siendo gobierno, hacer exactamente lo mismo. No se trata de ello. Por supuesto que hay formas, y las formas siempre son importantes, ¿no? Que tienen que basarse exclusivamente en el marco del respeto. En segundo término, con relación a lo que me preguntabas después de la FEJUVE y de ADEP Coca, por supuesto que se deben reprochar todas las acciones de violencia, ¿no? Que sobre texto de toma de instituciones, sobre texto de toma de reinstitucionalidad, se realizan enfrentamientos y se realizan esta clase de acciones. Creo que no está bien la violencia, venga de donde venga, y que estas organizaciones ADEPOCA como la FEJUVE tienen también sus mecanismos y toda su estructura y toda su forma de resolver estos conflictos, que no se caracterizan por la violencia, no se caracterizan por los enfrentamientos, se caracterizan por otra clase de resoluciones, ¿no? Hay votos resolutivos, hay convocatoria a juntas ya colectivas, reuniones de emergencia, reuniones ordinarias, extraordinarias. Entonces, creo que también dentro de estas organizaciones sociales se tienen que volver a empapar de los lineamientos democráticos que rigen toda la vida pública y privada, ¿no? En el ámbito del respeto, en el marco de la diferencia, al pensamiento divergente, al pensamiento crítico, al pensamiento autocrítico, y resolver al final de forma orgánica. Las bases decidirán quién asume la cabeza de diferentes sectores. No así, no se deciden con pequeños grupos vandálicos que como concurso de barras se pelean y simplemente hacen manchar la propia institucionalidad de esa sociedad civil, representada, por ejemplo, por la FEJUVE, representada por ADEPCOCA. Entonces, creo que ellos mismos están dañando el renombre y la institucionalidad de sus organizaciones. Es algo preocupante que a todas luces es reprochable, obviamente.